Yo gritaba y les decía que no me enterraran, que estaba viva, pero nadie me oía. Cuando ya me bajaron a la tierra, yo vi a mi esposo, a mis hijos, que empezaban a echarme el puño de tierra que se acostumbra echar. Y les decía no. Veía a mis hijos que se agarraban de la caja, que no me bajaran. A mi esposo, que nunca, óiganlo, nunca lo había visto como lo vi ese momento. Con mucho dolor, con mucha lástima. Se me hizo el hombre más guapo del mundo, sino que mi esposo no es guapo, es moreno. Y yo siempre lo había visto horrible, siempre le había puesto pila de nombres, siempre le había puesto pila de apodos. Nunca lo había hecho feliz. No era una esposa para él, era una verdugo, era una, no sé, como siempre lo había tratado. Entonces, yo le decía, porque le digo Prieto a mi esposo, le decía, Prieto, no dejes que me lleven. Y le decía, perdóname, cuando ya sentí que me bajaron hacia abajo, le dije, perdóname porque no supe ser una esposa ni una madre para tus hijos. Pero perdóname porque ya me voy y nada puedo hacer. Entonces, ya me empezaron a aterrar, empezaron a echar las paladas de tierra y empecé a sentir un horror terrible, un miedo que no puedo describirlo cómo fue lo que yo viví. Entonces ya me acabaron de sepultar, para esto era de tarde. Se empezaron a retirar todas las personas y yo veía todo, aunque yo estaba dentro, yo como que mi espíritu, mis ojos flotaban por encima. Y yo veía todo lo que estaba haciendo la gente, los que lloraban. Y todos los que estaban ahí. Entonces vi que mis padres y mi esposo con 2 de mis hijos se retiraron. Y 2 de mis hijos se quedaron ahí. Y decían, no, yo no voy a dejar sola a mi mamá. Y se abrazaban de aquel montón de tierra. Yo quería sacar los brazos para abrazarlos y decirles, porque yo fui tan mala madre antes de conocer a nuestro Señor, que si a mis hijos me le hacían algo, Dios me dio 4 varones. Y siempre si me les hacían algo, yo ponía a alguien más grande que ellos para que se desquitara. Yo le pagaba para que los tranquearan y eran mis hijos intocables. Y mis hijos hacían una cosa, yo nunca les corregía. Yo los dejaba como que eran intocables mis hijos. Entonces, ándeles que ya se fueron todos y se quedaron mis 2 hijos. Mamá, me decían, y me abrazaban en ese montón de tierra. Entonces se hizo ya de noche, se empezó a oscurecer, ya de tarde, ya de noche. Entonces ellos tuvieron que salirse del panteón, de ahí ya se fueron caminando ellos solitos también. Y cuando ya ellos se fueron, entonces yo ya no me quedó ninguna esperanza. Decía, ¿por qué? Porque si nunca los eduqué, nunca les evité lo malo. A mi esposo nunca lo hice feliz de ninguna manera, en ninguna forma. ¿Por qué ahora ya no puedo hacerte? Y tenía una angustia, un dolor que a mí me acababa. Y ya se hizo de noche. Yo vi cuando ellos salieron del panteón hacia afuera. Y dije, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Ya estoy muerta, ya nada puedo hacer. Entonces estaba ahí cuando oigo que me tocan. Y me quedé callada. Y me vuelven a tocar otra, ya eran 2 veces. Y digo, pero ¿quién me puede estar tocando? Yo oía el toquido, más no vea yo a quién. Porque para entonces ya estaban mis ojos, todo lo que yo veía afuera ya estaban adentro. Se estaba sumergiendo eso que yo estaba viendo adentro de mí. Entonces ya le dije yo, me toca 3 veces y le digo, bueno, ¿quién es? Y me dice, levántate. Una voz me dice, levántate. Le digo, no puedo, estoy muerta. Levántate, me dijo, pero con una voz recio. Entonces le digo, no puedo, estoy muerta. Dice, levántate en el nombre de Dios. Y cuando me dice 3 veces en el nombre de Dios, yo me levanto, pero no por mi fuerza. Hagan de cuenta como si hubiera sido como algo que hubiera estado con una fuerza hacia abajo. Salí sobre la tierra de la tumba donde estaba. Y en la cabecera de mi tumba estaba un hombre alto con una armadura en su pecho y en su espalda y un casco en su cabeza, y en su mano derecha traía un tipo de bastón. Y me dijo, levántate y anda, camina. Y le dije, no puedo, estoy muerta. Dijo, camina en el nombre de Dios. Cuando me hizo en el nombre de Dios,
Yo pensé que iba a caminar así por la tierra y no, empecé a caminar hacia arriba por el aire como en el viento. Caminamos mucho y él me llevaba escoltada. Caminamos mucho y cuando llegué a una cierta parte, hagan de cuenta que había sido como la losa del cielo. Se abre la losa y subimos, entramos por esa losa hacia arriba. Y caminamos otro pedazo, otro tiempo más, camine y camine. Y se vuelve a abrir otro como una puerta también. Y pasamos de vuelta ahí y volvimos a caminar, pero no era hacia arriba, era hacia arriba. Entonces caminamos mucho y me dice, ¿vienes cansada? Le digo, sí, ya vamos a llegar, y me hace así con la mano. Entonces yo veo a lo lejos, hagan de cuenta un edificio como un templo enorme, grandísimo, pero lo que más me impresionó fue la puerta. En la puerta también había, divisé 2 hombres igual que al que me llevaba. Y caminé a prisa porque yo quería llegar a esa puerta. Y al caminar a prisa, les dice el que me llevaba escoltando, avisarle al Señor que hemos llegado. Y ellos que guardaban la puerta, que resguardaban la puerta, tocaron un cordón como los que tienen las campanas. Y se abrió la puerta, pero yo esperaba ver una casa enorme, grande, por aquel puertón tan hermoso, por aquella puerta tan grande. Y no, vi que se abrió la puerta grande, pero por esa puerta apareció una escalera chiquita, angostita hacia arriba. Entonces me dice, sube. Y le digo, no quepo, está chiquita. Le digo, no, dice, sube, ya están esperando. Entonces cuando ya iba a dar el paso para seguir, oigo una voz que me dice, yo iba viendo la escalera porque era enorme, viéndola y todavía no alcanzaba a ver lo que había arriba. Una voz fuerte, hermosa, me dice, sube Teodora, pero me habló con mi nombre, sube. Entonces yo volteé asustada a ver quién era el Sagrado Corazón de Jesús, que estaba diciéndome que subiera, pero yo nada más le vi de aquí para arriba, no le vi hacia abajo, nomás de aquí arriba. Entonces fui caminando, subiendo esa escalera. Hagan de cuenta que cuando daba el paso la escalera se enanchaba porque era muy chiquita, muy angosta. Y al llegar cerca de él, como de aquí o más lejecitos donde está la Santísima Virgen, me dijo, detente. Entonces me detuve ahí y me dice, ¿a qué has venido, Teodora? Digo, pues no sé, aquí estoy. No, sí, yo sí sé a qué has venido. Le dije, pues aquí, pero fue así, le vi así, y cuando le vi sus ojos ya no pude verle, ya bajé inmediatamente la mirada porque no se pueden ver, era una dulzura, era un mar inmenso, era una inmensidad de la mirada de nuestro Señor, del Sagrado Corazón de Jesús, porque tenía los ojos azules enormes como mares hermosos, y esa voz hermosísima la llegué a oír 3 veces en mi infancia, en mi niñez. Y era la misma voz y me hablaba de la misma manera, porque cuando fui pequeña, cuando fui chica, fui muy traviesa. Y cuando hacía mis travesuras, yo me iba y me escondía en una capilla donde mi papá, en una troja, así era capilla y troje, y allí metía sus granos, su maíz, su trigo, su frijol, su papa, lo que se cosechaba. Y yo hacía mis vagancias y nunca me hallaban en ese lugar. 3 veces me habló con la misma voz, nunca lo vi, mas me hablaba de esa manera. Y me dice, en ese momento me habla de nuevo y me dice, Teodora, yo sí sé a qué has venido. ¿A qué has venido? Aquí tengo. Dice, aquí estás, ahorita sé a lo que has venido. Entonces, así atrás de él se oían cosas maravillosas, como una alabanza de manera de no escribirles, cómo era lo hermoso que yo oía. Y yo quería ver, pero más no podía levantar mi mirada. No podía porque hagan de cuenta que me dejaron inclinada hacia ahí, con la cabeza inclinada hacia abajo, viendo hacia abajo, porque al verlo así fue un instante preciosísimo. Entonces me dice, aquí tengo tus obras, todo lo que has hecho en la tierra. Dice, ahorita te voy a enseñar tus obras. Entonces oigo que suena y veo de aquí para arriba únicamente una mano. Se abre una como ventana, como un ventanal hermoso, y de ahí salen unos cantos maravillosos y sale una tipo humo
precioso que era lo que cantaba, lo que alababa. Yo les digo, los ángeles no son como nos pintan, como los conocemos aquí en la tierra. Salió un ángel y le traía un libro en sus manos, en una charola hermosa, y se la dio. Entonces aquí están tus obras. El ángel nada más tenía luz, era su rostro de luz, no tenía cuerpo ni alas, como dicen que las tiene así de carne ni de plumas, era solo como un aro de luz todo completo. Se lo dan y empieza él a hojearlo. Y cuando él empieza a hojearlo, volteo, puedo ver y veo en un lado de él una pantalla grandísima. Hagan de cuenta como si hubiera sido una película, pero con las personas vivas, y esa persona viva era yo. Empezó mi vida desde que yo tenía como 3 años, lo que es ya tener como uso de razón un poquito, a lo que tú haces con alevosía y ventaja, porque ya en ese momento los caprichos, las malcriadencias y todo lo que uno hace ya los hace uno con conocimiento. Yo muchas cosas en mi infancia no me las recordaba, y él me las recordó. Él me empezó a hacer verme desde que tenía 3 años, mi primera travesura, mi malcriadencia, todo me empezó a ver. Me dijo, ¿cómo fuiste en la tierra? Yo tengo tu obra, yo tengo tus obras. Entonces empezó a pasarme mi vida, desde esa edad hasta que yo fui casada y entré a mi hogar de esposa. ¿Cómo empecé a renegar? ¿Cómo se me empezaba a hacer todo tan pobre, tan inútil, como que no llevaba todo el amor, como que era algo que yo no entendía, que no iba como dicen esas novias enamoradas totalmente, como que yo me faltaba algo, porque en ese momento si yo hubiera llevado todo el amor que se suele llevar, me imagino, al matrimonio, no me hubiera importado la casa pobre que me esperaba, no me hubiera importado nada, y ahí empezó ese problema de mi vida, la etapa de mi vida. Entonces empezó a pasarme todo lo que yo había hecho. Empecé a ver con tanta tristeza, pero cuando llega y me recuerda, ¿cómo fuiste con tus padres? ¿Cómo fuiste con tus hermanos? ¿Cómo fuiste con tu esposo? ¿Cómo fuiste como madre? Y todo me lo presentaba. Yo no me acordaba de muchas cosas, y cómo le podía decir que había sido buena si él tenía toda mi vida. Si él había escrito todo y ahí me lo estaba presentando y yo lo estaba volviendo a ver. Entonces yo estaba penada y cada momento iba bajando mi vista. Entonces me dice, no traes obras y yo así no te puedo recibir. ¿Cómo fuiste con tu prójimo? ¿Lo amaste? ¿Lo perdonaste? No, porque yo llevaba en mi corazón el odio. Me dijo, Teodora, si tú no perdonas, ni mi padre te perdonará. Tienes que perdonar y no jurar el nombre de Dios en vano. Eso me lo dijo 3 veces. Entonces, yo en ese momento sentí un dolor en mi corazón. Le dije, es que no puedo perdonar, es que no tengo amor, es que no lo he conocido, ¿cómo voy a perdonar? Y me dijo, ¿te gustaría entrar aquí? Entonces me señaló un lugar con su mano derecha. Y ahí vi una inmensidad de ángeles, una inmensidad grandísima que no alcancé a ver hasta el final. Y eran unos cantos entre ellos, era una cosa maravillosa. Y me dijo, pues si no perdonas, mi Padre no te perdonará y no entrarás al reino de los cielos. Ve y perdona para que seas perdonada, y al que no perdona, mi Padre no le perdonará. Porque cuando Él me presentó, cuando yo decía las palabras, ahí estaban resonantes como yo las había dicho. Ahí estaba todo lo que yo había dicho. Y cuando Él me dijo, pues si no perdonas, no entrarás al reino de los cielos. Ve a perdonar, ve a amar, ve a tratar a tu esposa, a tus hijos, para que puedas entrar al reino de los cielos, porque si no te quedarás fuera. Entonces me dijo, ¿quieres entrar aquí? Me volvió a repetir, le dije, sí. Dice, pues vete, porque yo no te puedo recibir, estás vacía, no has hecho nada de la misión que te he enviado y no has cumplido, pero tendrás una oportunidad para que vayas a hacer lo que no has hecho. Vete, yo no te puedo recibir. Vete y perdona y ama y diles, me dijo, y hazlo, no jures el nombre de Dios en vano. Vete. Entonces
yo no que hubiera querido que ahí me hubieran dejado, aunque no me hubiera pasado hacia adentro, pero que me hubiera dejado ahí, porque era una paz la que yo empezaba a experimentar, era algo muy grande.